¿Qué tal, Leticia Vaquero? Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo de nuevo, Manu. Bueno, pues aquí estamos en la trastienda donde repasamos algunas de las principales noticias económicas de la semana y tenemos que empezar con un clásico porque, a ver, Yolanda Díaz se ha convertido en un clásico en este programa porque siempre nos sorprende con nuevas medidas, todas ellas desastrosas pero novedosas al mismo tiempo. Sí. ¿Se acuerdan ustedes del registro horario? Como si esto fuese pues los inicios de la revolución industrial, cuando había que fichar para entrar en la fábrica, eso que ya queríamos olvidado. Bueno, pues eso lo ha reimplantado este gobierno, el registro horario, pero es que además ahora quiere endurecerlo. Endurecerlo, sí. Y sobre todo, lo más importante de esta noticia es que, claro, el gobierno lo que hace es endurecer el registro horario, incluyéndolo dentro del proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral. Eran tres patas, ¿no? La reducción de la jornada a 37 horas y media, el endurecimiento del registro horario y luego lo del derecho a la desconexión, ¿no? Para no recibir un correo electrónico del plomazo de tu jefe que te escribe cuando estás tomándote un pescadito en Málaga o lo que sea. Eso es, eso es. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, el gobierno es verdad que lleva año y medio realmente vehemente con la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que tengamos más tiempo para vivir. Es decir, para que pasemos de las 40 horas a las 37 horas y media, y eso es lo que Yolanda Díaz quiere, que trabajemos cada vez menos, ¿no? Hay que decir también que la mayoría ya lo hacemos porque más del 80% de los convenios ya aplican esa jornada tan reducida. Pero la novedad está en que, Díaz lo que quiere ahora es obligar a las empresas a que lo hagan por ley. ¿Cómo? Porque dice, lo importante ya no es tanto que reduzcamos la jornada, sino que esa jornada sea de verdad y quede bien registrada. Es decir, que los trabajadores no hagan 40, 41, 70 horas. Eso es lo que no puede ser. Y ahí es donde entra el registro horario. Y según Yolanda Díaz, eso es a lo que realmente los empresarios se oponen, ¿no? Bueno, ahora el proyecto de ley está en el Congreso, ampliando desde mayo los plazos para cada semana para que los grupos presenten las enmiendas. Así, de esa manera, el gobierno pues gana tiempo para seguir negociando, sobre todo con Junts. Pero claro, Yolanda Díaz nos insiste en su plan B, en esto del registro horario. Nos lo ha dicho así esta semana. Por tanto, la clave no solo es la reducción de la jornada laboral, es que se cumpla y que cumplamos con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Me quiere decir usted que las formaciones políticas, las que sean, o la patronal española no va a respetar la fuente de derecho europeo, que es el Tribunal de Justicia Europeo? Esto es lo que ahora le preocupa a Manu. O sea que ya no sé si da por perdido que no vaya a sacar adelante, ¿no? La reducción de la jornada, pero ya está trabajando en un plan B, nos está enseñando sus cartas. También es un aviso a navegantes, porque claro, lo que dice la ministra de Trabajo es que el control de la jornada ya está regulado por ley en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, pero claro, lo que quiere el Ministerio es ampliar las especialidades en las obligaciones del registro de la jornada. Esto que hemos comentado algunas veces, de incluso hacerlo en tiempo real, ¿no? Para que los inspectores de trabajo puedan ver exactamente si una persona está trabajando o no, si se le va a pagar, si ha descansado el número de horas que necesita respecto a las que ha trabajado. O sea, el control absoluto, puro un poco y duro. Gran Hermano esto. ¿Y el aviso a navegantes cuál es? Pues que no reducimos la jornada laboral. Pues ya vamos a sacar un real decreto nosotros, un reglamento para controlar vuestros horarios. Fíjate, deja entrever que todo este lío de la mesa del diálogo social, que si uno se levanta, se va, que si rompen las negociaciones, que no queremos, que si perjudica a las pequeñas empresas, esto al final se va a quedar en prácticamente nada, porque ahí sabemos que la COE también está muy pendiente de Junts y hablando con todos los partidos para convencerles de que no puede salir adelante la reducción. ¿Pero qué ha ocurrido? Que si teníamos alguna duda sobre ese plan B del gobierno, ha salido al rescate el secretario general del OGT, Pepe Álvarez, para apoyar esa nueva idea de Yolanda Díaz. La oposición en realidad la tienen sobre el control horario y hay documentos de la COE que lo prueban. Luego dicen que no, pero solo es de boquilla. No quieren que se apruebe. Y yo creo que el gobierno ha hecho bien en situar que el control horario puede ir en la ley o puede hacerse vía decreto.
Ay, los comegambas, siempre al rescate de Yolanda, ¿verdad? No, coinciden. Qué casualidad, Es una qué casualidad, casualidad. pura y dura. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Recuerdas Pepe Álvarez diciendo, Sánchez es un presidente de fiar? Claro, Fiar. sí, y tanto Me hace de fiar. Sí. Mucha gracia. Bueno, están nerviosos, se nota, y me interesa también que nuestros oyentes sepan que ya no están tan obsesionados con la reducción de la jornada laboral, sino que ahora ya nos estén enseñando otra patita, ¿no? Una patita. En este sentido, fíjate que decía la vicepresidenta segunda que hay 2 sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que instan a España a que cambiemos el registro horario, ¿no? Para que sea interoperable o objetivable y veraz, ¿no? Y algunos ejemplos de control de jornada. Una sentencia esta misma semana, Manu. A partir de ahora será obligatorio que las personas que contratan a una empleada del hogar pues registren su horario laboral si trabaja a jornada completa. Es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aplicando la jurisprudencia a la que hacía referencia Yolanda Díaz, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre, porque decía que la normativa española, que tiene como excepción a las empleadas del hogar del registro, dice que esto es contraria a la directiva europea, así que hay que meterlas. Lo que alegó esta empleada fue que, bueno, ella declaró que la habían despedido, que había sido un despido improcedente, la habían indemnizado a la trabajadora con 360 euros, más los 900 de las vacaciones, y ella lo recurrió diciendo que realmente había trabajado 79 horas semanales y no 40, por lo que la indemnización tenía que ser superior. Bueno, a este tipo de cosas se refiere Yolanda Díaz. Madre mía, lo de contratar ahora a una empleada del hogar, aparte de ser un sin Dios, una cosa complejísima, costosísima, bueno, pues se convierte en un riesgo, porque efectivamente, digamos que prácticamente particulares que contratan a una empleada del hogar, pues básicamente son tratados como si fuesen grandes empresas por parte de la Seguridad Social. Es que tendrán que pagar una cuota de aplicaciones para poder fichar, o tendrán, ¿cómo van a? Pero ¿cómo un particular va a tener ahora sacarte una app específica para el registro y pagar ese servicio, pagar un servicio solo para registrarlo? Se está convirtiendo en un servicio de lujo. Tan solo en este país se van a poder permitir contratar empleadas del hogar las rentas altas, porque las clases medias lo tienen prácticamente imposible. Y Leticia, continuamos con otra noticia muy importante en este caso, porque afecta a todos los españoles, especialmente a los que tengan una hipoteca o vayan a hipotecarse, porque el Banco Central Europeo ha rebajado por 8ª vez en un año en 25 puntos básicos los tipos de interés. Sí, los ha colocado en el 2%, su nivel más bajo desde diciembre del 2022. Esta no es solo una buena noticia para las personas con hipoteca variable, sino en general para todos. Porque al reducir el coste del dinero, pedir préstamos resulta más barato para las familias, para las empresas, para el gobierno incluso, y eso incentiva el consumo, la inversión y, bueno, en general toda la actividad económica. El Banco Central Europeo da por controlada la inflación, ese es su principal cometido. Estamos ya en el objetivo del 2% que se había marcado, y los expertos del Eurosistema estiman que la inflación general se va a mantener a este nivel este año, en el 2025, bajará el año que viene al 1,6% y luego en el 2027 volverá a subir hasta el 2% otra vez. Pero además, este jueves su presidenta, Christine Lagarde, también ha presentado sus previsiones de crecimiento para la Unión Europea. Las mantiene en el 0,9% este año y baja una décima al 1,1% en 2026. Esto está en línea, Manu, con la Comisión Europea, que también ha rebajado sus previsiones de crecimiento para este año del 1,3 al 0,9, partiendo de la hipótesis optimista de que, claro, el arancel del 20% con Estados Unidos se puede acabar situando y se puede negociar para que se mantenga en el 10% como hasta ahora. Es decir, bueno, ese es el vaso medio lleno que ve la Unión Europea, y así se mostraba Lagarde. Decía Lagarde que aunque se espera que la incertidumbre sobre políticas comerciales sí que vaya a afectar a la inversión y a las exportaciones, el aumento de la inversión pública, por ejemplo en la defensa y en infraestructuras, eso va a respaldar el crecimiento a medio plazo. Así que el aumento de las rentas reales y del mercado de trabajo sólido van a permitir a los hogares gastar más, y dicen que con unas condiciones de financiación más favorables, con esta bajada de tipos, esto puede reforzar la capacidad de resistencia de la economía frente a las perturbaciones mundiales. Bueno, pues nueva rebaja de tipos por parte del Banco Central Europeo ante esas perspectivas de control de la inflación, bajo crecimiento económico. En todo caso, una noticia positiva para los que tienen hipoteca, que por cierto ya empiezan a encontrarse hipotecas una vez más a tipos de interés fijo a 30 años
próximos al 2% o incluso por debajo del 2%. Eso ya es una buena oportunidad para meterse, aunque tengas que tener un buen colchón. Pero hay una parte de colorín, Manu, que afecta al Banco Central Europeo que no podemos olvidar. ¿Te está refiriendo, Leticia, a si Lagarde, la todopoderosa presidenta del Banco Central Europeo, se va o no se va? Justo, ¿eh? Fíjate que la semana pasada, nota que estás muy bien informada, Manu. La semana pasada Financial Times publicó que el presidente del Foro de Davos, Klaus Schwab, y Lagarde estaban discutiendo sobre si debían acortar su mandato al frente del Banco Central Europeo, ¿no? Que expira, recordemos, en octubre del 2027 y que no es renovable para que ella se pusiera al frente del Foro de Davos. Bloomberg también apuntaba en esa dirección. Bueno, pues Lagarde, preguntada por los periodistas esta semana, zanjó: lamento decirles que no van a verme marchar. Anda, o sea que se mantiene. Bueno. Y ya para terminar, Leticia, aunque el gobierno insista en vendernos que España es el país que más crece, la gran locomotora, que España y la economía van como un auténtico cohete, lo cierto es que las ONG siguen alertando de que el número de españoles pobres va en aumento. Pues sí, dista mucho del mensaje que nos llega sobre todo desde la Moncloa. Es de lo que nos ha advertido la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, que es un grupo de ONGs que trabajan con personas en riesgo de pobreza o pobres, y esta semana ha presentado su informe, como todos los años, también en el Congreso de los Diputados. La mayoría de los medios enfocaban la información, Manu, destacando que el riesgo de pobreza en el último año ha bajado ligeramente, en 200.000 personas, ¿no? La cifra más baja desde 2014, pero sigue por encima del 25%, y solamente hablamos de 200.000 personas menos. Solamente, y que casi la mitad de las familias numerosas o los hogares monoparentales, sobre todo donde es la mujer la que lleva la carga de los hijos, ellos son los que corren más riesgo de pobreza o exclusión. También el 33% de las personas con discapacidad. Eso es lo que significa, lo que tiene que ver con el riesgo, ¿vale?, de pobreza. Pero si hablamos de pobreza pura y dura, el número de personas pobres en España ha crecido respecto al año pasado. Hablamos de 4.100.000 españoles con ingresos inferiores a los 644 euros. Por lo que en la presentación en la Cámara Baja, el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza, Carlos Susía, decía que esto es preocupante. Por ejemplo, el PIB aumenta un 40% desde el 2013, la pobreza solo un 3,4%. Pero lo que más le preocupa es la tasa de pobreza infantil. Estamos viendo que los datos con carácter general han mejorado, pero en pobreza infantil han empeorado. Los niños no nacen en los árboles. Los niños están en las familias. Es imposible afrontar la pobreza infantil sin tener en cuenta la situación de las familias. Pues esta es la realidad, la triste y cruda realidad de la economía española. El gobierno nos vende que todo va muy bien, que España crece, pero la triste realidad, la economía real de las personas, es la que es, y es que nos estamos empobreciendo. Cada vez hay más pobres y especialmente también niños, y esto es un problema. Sin embargo, Argentina, con Javier Milei al frente, resulta que en tan solo un año y medio ha sacado de la pobreza, atención, a 10 millones de personas. Increíble. Y a más de 1,4 millones de niños. La pobreza baja en Argentina con políticas liberales y sube en España con políticas socialistas. Lo que hay que ver, Leticia. Hay que ver, o sea, que esto del subsidio por hijo generalizado o el topar el precio de la vivienda, ¿no? Va a Para ser que que esos no padres funciona. puedan... Esto no funciona, claro, bueno. Bueno, en a fin, ver. cosas Sí, que sí. pasan. Seguiremos informando. Leticia Vaquero, como siempre, un auténtico placer. Hasta la próxima. Sí, me invitas.